realidad, aprender mucho de esa realidad, porque tiene mucho para enseñarnos, hacer una apreciación crítica de esa realidad, establecer unas necesidades nuevas, porque ahora la realidad de la arquitectura son distintas a las necesidades que tenían cuando estudiaban el secundario, y en consecuencia, a partir de esa necesidad y de ese conocimiento de la realidad, transformar la realidad. La esencia de nuestra carrera es que transforma una realidad preexistente. Después la seguimos, no se muevan por favor, la seguimos después en el grupo de primer año. Como ustedes saben, y globalmente analizado, la cátedra tiene la filosofía de trabajar sobre los dos grandes temas que tiene la ciudad, o el agrupamiento humano, la vida social integrada que supone la definición sociológica de ciudad, que es la vivienda y es el equipamiento de la vivienda. Además de la desastrosa situación de estos últimos días, la tragedia de esta inundación terrible de la ciudad de La Plata, lo cierto es que existen, y gran parte de las consecuencias trágicas que ha tenido esta enorme inundación es la desigualdad social, es que hay barrios construidos en zonas inundables, aunque en este caso en particular el fenómeno natural afectó a todo el casco urbano, a las zonas más comprometidas con el casco original y a muchas zonas periféricas. Pero lo cierto es que siempre la pasan mucho peor aquellas viviendas construidas en lugares ya inundables por el estudio geológico o hidrológico que tiene la propia sociedad. Eso viene y no lo podemos corregir desde la arquitectura, aunque podemos investigar mucho para ayudar a corregirlo, viene de la política urbana y de vivienda. Es decir, que el criterio para construir un contenido social y político progresista que significaría no progresismo en el sentido común de la palabra, sino en el sentido profundo de la vida social integrada que supone la definición sociológica de ciudad, en última instancia se redime a esa vida social integrada que es en última instancia la definición, como hemos dicho, de ciudad. Es decir, que absurdamente nuestra sociedad, así como una vivienda expresa una familia, la ciudad expresa la sociedad, es la casa de la sociedad. Y una foto aérea de nuestras ciudades marcaría con la crudeza de una radiografía biológica las enfermedades de nuestra sociedad. En ese sentido, la cátedra sostiene la teoría y la concepción, que es lo que define el tema principal, el déficit fundamental es de vivienda, y de vivienda urbana, de vivienda integrada, con toda la infraestructura que inevitablemente no se renueva o no se amplía por la redensificación natural que tiene toda ciudad. Esa ineficiencia en la infraestructura también genera los problemas que hemos sufrido. Pero acá desde hace 100 años que no se ponen caños de desagüe al lado del viejo. Y entonces tenemos los problemas que tenemos. De cualquier manera, hemos planteado que para esta primera etapa el tema vivienda. Después habrá un segundo tema de equipamiento y un tercer tema mixto entre espacio interior, espacio exterior, vivienda, equipamiento, etc. Esa sería la estructura general del año. Pero en esta primera etapa vamos a desarrollar del primero a sexto temas de vivienda. Segundo año va a desarrollar un tema naturalmente, por otro lado, hay una cosa muy importante que queremos decir, porque lo hemos profundizado mucho los titulares, los adjuntos y la cátedra. Nosotros tenemos que defender
e incrementar y que ustedes tengan una formación suficientemente sólida para poder vivir y trabajar de lo que han estudiado. A ver si está claro. Ustedes han estudiado muchos años de primaria, muchos años de secundaria, prácticamente desde los 4 o 5 años hasta los 25 que se reciben, son 20 años de estudio. Inevitablemente tienen que trabajar de lo que estudiaron. Todos ustedes tienen que trabajar de arquitectos. No puede ser que tengan, naturalmente, hasta que se obtiene esa mayoría de edad en la profesión, uno puede trabajar con máxima dignidad en cualquier cosa. Lo hemos hecho todos. No siempre vivimos de la arquitectura. Todos, me incluyo, yo en primer término, tuve que trabajar de muchas otras cosas hasta poder consolidar el prestigio necesario para que te encarguen un trabajo, etc., o presentarte y ganar concursos. En consecuencia, lo que es muy importante, y esto sí lo quiero transmitir, es al margen de la universidad, al margen de esta cátedra, ustedes tienen que luchar para trabajar de lo que estudiaron. Y en ese sentido, cuando uno trabaja en la profesión, naturalmente el tema dominante para la actividad privada, aunque también se puede trabajar en la actividad pública, y en consecuencia acceden a otros temas como escuelas, hospitales, el que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, en la municipalidad, en la nación, en cualquier oficina, ¿no es cierto?, accede a ciertos temas que son de importancia social y que actúan como arquitectos. No solo en el proyecto, también en la dirección de obra, en la organización. La gran virtud de esta profesión es que, como si uno tiene que organizar un proyecto, tiene que después organizar una estructura de obra, tiene que poder dirigirla, tiene que tener la anticipación necesaria para prever cualquier desastre en una obra, para que nadie se mate, porque el obrero de la construcción no estudió en la universidad. En consecuencia, uno lo tiene que proteger estableciendo los estudios necesarios para que esa vida no corra peligro. Porque en la voluntad de producir muchas veces los obreros de la construcción cometen graves errores de seguridad. Y son los arquitectos los que tenemos que protegerlos. Porque para eso estamos acá, para estudiar eso. Pero no solo para estudiar hacer proyectos, también para estudiar cómo proteger y ser eficiente en una obra y cómo proteger a los que no llegaron a la universidad porque perdieron el ingreso a la universidad porque cuando eran chicos estaban juntando cartón por la ciudad, y se dedican como ayudantes de albañil, que tengan la protección del conocimiento que da esta profesión a los arquitectos que están dirigiendo una obra. Fíjense la enorme cantidad de responsabilidades que tenemos. Ahora, siempre es una planificación que hace un intelectual, anticipa un problema y al anticiparlo lo puede resolver, lo puede prevenir, lo puede prever y en consecuencia lo puede proteger. En consecuencia, entonces, volviendo a los temas nuestros, tenemos otra cuestión. Por eso nosotros aquí, aunque tenemos una enorme cantidad de críticas al código que gobierna la estructura urbana de La Plata, lo tenemos que estudiar y criticar. Son los dos roles de la universidad. Estudiar a fondo. ¿Por qué? Porque si aquellos que de sexto año se reciben y de pronto tienen la posibilidad de tener un trabajo, un edificio, sea porque lo consiguieron ellos, porque trabajan en una empresa, porque trabajan en el Estado, porque trabajan donde estén, tienen que responder con seriedad técnica. Y esa seriedad técnica en principio tiene que reconocer que la historia no empieza con uno, que existe antes una historia, y que en este caso hubo otros arquitectos que formalizaron un código de edificación para la ciudad, con errores. Nosotros tenemos que practicar y hacer conocer a todos ustedes esa realidad, porque si no, no aprobás el plano, haces un proyecto, vas a la municipalidad y te lo rechazan, aquellos que te contrataron para un proyecto, vas a tener una dificultad. Entonces uno tiene que conocer los aspectos reglamentarios del Código de Edificación de La Plata y de la ordenanza de uso del suelo, etcétera, etcétera,
para poder trabajar de forma eficiente y poder aprobar un plan. Ahora, simultáneamente, cuando estamos en la universidad, tenemos que generar una crítica para que el próximo código se recorte. Porque muchas veces también la SEA no se mata, pero muere la filla automotriz. También a veces hay avances y retrocesos en los códigos de edificación de la ciudad. En ese sentido, entonces, del segundo a sexto año, tenemos que aprender a aplicar el código. ¿Para qué? Para defender el trabajo. Sea en forma particular de cada uno de ustedes cuando se reciben, sea porque trabajan en una empresa, sea porque trabajan en una empresa de un tío, de un padre, o simplemente se han postulado y lo han elegido para trabajar en tal lugar. Uno tiene que ser y responder o ser capaz de conocer lo necesario para poder aprobar un plano. Por ejemplo, si vas a una empresa y te encargas, bueno, hacer un proyecto en este terreno que acabamos de comprar. ¿Y cómo defiende uno el proyecto y el trabajo haciendo una cosa eficiente y aprobable por la municipalidad? Y a su vez, en el orden de la actividad profesional, en el colegio de arquitectos, en la universidad, criticar el código para decir los aspectos negativos que ese código tiene. ¿Por qué? Porque a través de la práctica del proyecto, hemos descubierto una enorme cantidad de errores. Esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces, segundo año, naturalmente esto la cátedra tiene que compatibilizar con niveles de complejidad creciente que puede tener la pedagogía de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Es decir, que el tema es global, pero está adecuado siempre en respeto al código del segundo a sexto, atendiendo a las zonificaciones que establece el código de uso del suelo, la ordenanza de uso del suelo y sus coeficientes, en FOD, en densidad, etcétera, habitacional, y una composición que ahora vamos a detallar rápidamente, así van a ir a los grupos, que pasa por ejemplo, segundo año, una complejidad mínima, pero bien difícil igual. ¿Sí? Hacer un proyecto es difícil. Hacer una casa es terriblemente difícil. Es más difícil una casa que un hospital, para decirlo claro. Es más difícil una casa que un edificio de oficina. Es más difícil una casa que cualquier otro tema de la arquitectura. Por eso, no canchereen y digan, tengo que hacer 2 o 3 viviendas, pensado aquí, porque yo sé. No hagan eso porque se entiendan. Denle importancia, jerarquía y respeto a los temas. Entonces, el segundo año van a ser en una zona residencial del casco fundacional, es decir, dentro del casco siempre, por esa teoría general que expliqué antes, en la zona UR1, que tiene un FOS de 0,6, después eso se va a explicar. FOS es el factor de ocupación del suelo, que se puede ocupar de un terreno y que hay que dejar libre por ventilación, por iluminación, etc. Un FOD, que es el factor de ocupación total, que repito para todos los años, pero lo repito, y es que cuánto puedo construir en ese terreno en función de su superficie. Hay coeficiente creciente desde la periferia al centro de la ciudad que va estableciendo cuántos metros cuadrados puedo hacer. Una densidad habitacional, bueno, el FOD acá va a ser 1,2, la densidad habitacional va a ser 400 habitantes por hectárea y la máxima altura permitida en esa zona, en el UR1, son 9 metros, es decir, 3 niveles y no tiene crédito. Tercer año va a tener la misma zona, pero ya el nivel de complejidad en la agrupación tiene que ser distinto. En consecuencia, va a ser la zona UR1 con los mismos coeficientes que acabo de leer, pero en un terreno más amplio que tiene 50 por 50 en esquina, con el norte en el ángulo de la esquina. Ahí, si bien la altura es 9 metros, es decir, que la equidistancia es resoluble con escalera, lo cierto es que también que la organización de la agrupación en ese cuadrado de 50 por 50 trae enormes dificultades, porque hay que pensar el todo y la unidad. Por eso grandes profesores decían, prohibían la goma. Nadie, en aquel tiempo, ¿no? Ustedes no ven muchas computadoras
digamos, sobre todo de segundo a sexto, pero en un tiempo, cuando se dibujaba a mano, yo era punto de un gran profesor que pasaba por las mesas y le sacaba la goma a los estudiantes. Le hacía poner el nombre, porque no se la robaba, se la devolvía a fin de clase, le hacía poner el nombre y le sacaba la goma, porque decía que primero, antes de apoyar el lápiz y de tener una solución, hay que pensarlo 3 veces y dibujarlo una vez. ¿Por qué? Porque cuando uno modifica el dormitorio, afecta todo el total, que es lo que decía hoy yo. Si llenas esto de hormigón, la facultad es otra, distinta. ¿Por qué? Porque no entra ni salen alumnos de este lugar. En consecuencia, este pedazo de la galería va a tener menos flujo de funcionamiento y de seres humanos, alumnos, profesores, etc., que el resto. Es decir, que la parte afecta al todo. Y si uno cambia el lugar de estar, cambia todo, cambia el baño, el dormitorio, la escalera, el lugar exterior, la pérgola, cambia todo. Cada modificación que optimice un sector implica mover todo, cambiar todo. En consecuencia, es imprescindible encontrar un criterio de unidad con un criterio para que se sostenga, que es la parte científica de la profesión. Hay que ir incorporando lo estructural y lo infraestructural. Hay muchos proyectos que se entregan sin tanque de agua. Entonces, vamos se baña alguien. No sé si me explico, aunque puede ser difícil de incorporarlo estéticamente en un proyecto, pero existe. Existe el gas, la electricidad, el agua corriente, el agua caliente, la calefacción, la estructura para que no se caiga, sea de mampuesto, sea de estructura independiente, sea de madera, sea de material prefabricado, el que sea. Todo eso se empieza a ver cada vez en más profundidad ya en tercer año. Y está el problema de cómo se agrupa, cuántos autos podemos estacionar en el lugar, etcétera, etcétera. Cuarto año tiene que elevar el nivel de complejidad y tener un sistema mecánico de transporte vertical. ¿Por qué? Porque está en una zona más céntrica de la ciudad, en la zona UC1, donde siempre el factor de ocupación del suelo es 0,6, el FOD residencial es 2,5 y el comercial 3, y la densidad es 1000 habitantes 2000, y te admiten 30 metros, 10 niveles o 14 niveles de compresión, 30 o 42 metros de altura. ¿Qué complejidad tiene esto? Bueno, que si alguien vive en el piso 14 tiene que tener un automóvil que lo lleve en vertical, que es el ascensor. Así como el automóvil funciona en la ciudad en horizontal, el ascensor es como el automóvil que te lleva a los 10 pisos, porque hacerlo a patas por escalera es terrible. Eso implica muchas cosas. Tiene una estructura de organización, tiene un núcleo vertical, tiene una presurización de escaleras por si se produce un incendio para proteger a los que presurizar significa impulsar una fuerte incorporación de aire que lleve a que las puertas se cierren y en esa zona, porque nadie se muere por llama, todo el mundo se muere porque previamente se murió asfixiado, después por aire puede ser cremado. Pero nosotros tenemos que prevenir esa situación para que no ocurra. En consecuencia, hay un núcleo vertical de ascensores y escalera y ascensor, donde efectivamente hay que tener todas las previsiones contra incendios, etc. Tendrá que tener tanque, tendrá que tener máquinas de ascensores, tendrá que tener sobre el recorrido, tendrá que tener una organización de la vivienda clásica en el sentido de la persona más pública, más privada, los húmedos, la calefacción, el gas, el calefón, el agua caliente, fría, el sistema cloacal, el sistema de toda la infraestructura que tiene que ver con las instalaciones, la estructura resistente, que no puede tener la misma columna en el piso 14 que en planta baja, como a veces se entregan ustedes algunos proyectos, porque la carga que va viniendo de arriba para abajo, estamos
porque los edificios se mueven pero poquito por la elasticidad de los materiales, pero se trata, por eso se estudia en estática, de que se queden más quietos, de tal modo entonces de que nuestro aliado y nuestro enemigo es la gravedad. En consecuencia, esa carga de allá arriba tiene que llegar al centro de la Tierra, como idea abstracta. Y la columna en planta baja o en la cochera tiene que ser superior a la de los últimos pisos. Y en consecuencia, en los tamaños que damos, inevitablemente, ya estoy terminando, voy a quinto y vamos a los grupos, inevitablemente tiene que tener, producto del tamaño del lote muy generoso, cocheras. La gran dificultad de un proyecto con cochera es cómo se estructura. El terreno tiene 28 por 43, con el norte en el ángulo superior, como está en el gráfico. Y ya todos estos papeles están en el centro estudiante para que ustedes lo obtengan y la semana que viene estará en la página de la cátedra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran dificultad, si lo digo hoy porque después, cuando falten 4 días para la entrega, tienen el mismo problema. Atiéndanlo desde el principio. La estructura que necesita la vivienda es muy distinta a la de la cochera, porque los radios de giro de los coches, las rampas de acceso o de circulación interna a más de un subsuelo si lo hubiera, implica todo un sistema de movimiento vehicular que no tiene que estar entorpecido por una estructura que venga de la vivienda y que tiene luces, distancias de columnas menor. Bueno, el cuarto año será eso. El quinto y sexto lo van a detallar los docentes en cada uno de los grupos. Vamos a desarrollar, como lo hemos hecho en otros años, un análisis de la situación habitacional urbana, vivienda multifamiliar. Naturalmente, ustedes vieron 2 o 3 viviendas en segundo, un conjunto en tercero, una torre en cuarto, quinto y sexto. Toma un sector de la ciudad que va a estar definido entre las calles 17, 21, 42 y 46, pero no tienen toda esa zona. Cada docente tiene asignado una manzana regular y una manzana irregular, de tal modo que tengan la práctica necesaria para poder desarrollar. Todos y cada uno con distintos coeficientes establecidos por el código, algunos absurdos, ustedes lo van a ir descubriendo. No lo simplifiquen, atáquenlo de acuerdo a lo absurdo que pueda ser, para después poder criticarlo y establecer una optimización existente. Después la seguimos, no se muevan por favor, la seguimos después en el grupo de primer año. Como ustedes saben, y globalmente analizado, la cátedra tiene la filosofía de trabajar sobre los 2 grandes temas que tiene la ciudad, o el agrupamiento humano, la vida social integrada que supone la definición sociológica de ciudad, que siempre la pasan mucho peor aquellas viviendas construidas en lugares ya inundables por el estudio geológico o hidrológico que tiene la propia sociedad. Eso viene y no lo podemos corregir desde la arquitectura, aunque podemos investigar mucho para ayudar a corregirlo, viene de la política urbana y de vivienda. Ha tenido esta enorme inundación. Es la desigualdad social. Es que hay barrios construidos en zonas inundables, aunque en este caso en particular el fenómeno natural afectó a todo el casco urbano, a las zonas más comprometidas con el casco original y a muchas zonas periféricas. Pero lo cierto es, crítico de esa realidad, aprender mucho de esa realidad, porque tiene mucho para enseñarnos, hacer una apreciación crítica de esa realidad, establecer unas necesidades nuevas, porque ahora al estudiar arquitectura son distintas las necesidades que tenían cuando estudiaban el secundario, y en consecuencia, a partir de esa necesidad y de ese conocimiento de realidad, transformar la realidad.
la esencia de nuestra carrera es que transforma una realidad que es la vivienda y es el equipamiento de la vivienda. Además de la desastrosa situación de estos últimos días, la tragedia de esta inundación terrible de la ciudad de La Plata, lo cierto es que existen, y gran parte de las consecuencias trágicas que han